Y familia, gracias a Dios que podemos estar una vez más aquí y podemos estar también completamente en vivo. Hoy agradecido a Dios de que cada vez se abre la posibilidad de que podamos reactivarnos poco a poco, teniendo el cuidado que hemos estado diciendo que queremos tener, ir tranquilos, ir lentos, para tener la seguridad plena de que podemos disfrutar juntos pronto de nuestras reuniones colectivas. Y bueno, ya lo vieron ustedes, estamos en nuestro mes de visión, estamos en el mes que para nosotros es sumamente importante, porque es el mes que Dios nos da una palabra que nos dirige. Dios puede llevarnos de una manera extraordinaria y ha sido súper fiel Dios en podernos ayudar a ir comprendiendo lo que Él quiere hacer, cuáles son los planes que hay en su corazón para nosotros. Así que estos 2 domingos pasados han sido extraordinarios. Tengan la expectativa al tope, porque lo que vamos a escuchar este próximo domingo será maravilloso. Así que los esperamos. Acuérdense que nuestra transmisión es a las 11 de la mañana. Tenemos Raíz Kids al inicio para que ustedes estén preparados, tengan a sus hijos listos, porque siempre habrá una palabra que también para ellos será extraordinaria. Nuestro tiempo de alabanza y adoración, y por supuesto la palabra que Dios tiene para nosotros ahí. Pero hay algo más que antes de entrar al mensaje quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con el inicio de Alfa, nuestra puerta de entrada, el primer puerto del río de Dios, que para nosotros es muy importante. Es la oportunidad que tenemos de poder compartir el evangelio a otros a través de un programa que es maravilloso. Alfa inicia este próximo 18 de enero y yo quiero que lo vamos a hacer una vez más por esta situación vía Zoom, también porque queremos llegar a todos aquellos que nos siguen fuera de nuestra ciudad, para que por favor tomen nota, puedan dedicarse las próximas semanas a dedicarle una hora a Alfa, a invitar a su familia a tener una reunión padre ahí en sus casas y puedan experimentar. Así que pongan atención a esta información que tiene que ver con Alfa. Todos los días nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué clima vamos a tener? ¿Cómo tener tiempo para todo? Pero hay preguntas más importantes, como ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más en la vida? Me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos. ¿Existe Dios? Sin siquiera haber buscado la evidencia. Y se supone que era científico. Alfa es un lugar donde puedes ser tú mismo, puedes decir lo que piensas y desafiar todo. Ninguna pregunta es muy compleja o muy simple. Y tu punto de vista es tan importante como el de cualquiera. Vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las interrogantes de la vida, la fe y el sentido. Así es, familia, los esperamos. Por favor, traten de compartir esta información, de conectarse. Si tú no has tomado Alfa, aún y cuando tienes mucho tiempo de conocer al Señor, créeme, es una bendición este material, porque te ayuda también a que tú puedas responder algunas de estas preguntas que son de cajón, que la gente siempre tiene cuando se trata de querer entender un poco más acerca de nuestra fe, del cristianismo, de por qué hacemos lo que hacemos. Esta es la puerta de entrada. Es una oportunidad maravillosa de verdad de invitar a aquellos que tú amas, a aquella gente que tú quieres de verdad, que se reencuentren con Jesús, que puedan empezar a vivir una vida de amor con Él y caminar con Él. Así que toma por favor esta información súper en serio. Y bueno, si estás interesado también, ponte en contacto a través de los inbox de las diferentes redes. Vamos a estar al pendiente de ustedes a través de esto. Y bueno, familia,
vamos a nuestro recalentado. Como les expliqué la semana pasada, algo que Dios puso en mi corazón fue precisamente el tratar de tener la oportunidad pastoral de poderle dar una recalentada a lo que Dios nos habló el domingo a través de nuestros invitados. ¿Por qué es importante eso para mí? Para mí, porque como pastor me permite dar los acentos, los énfasis que quisiera que nadie de ustedes se perdiera del mensaje o de la palabra tan importante que puede venir de uno de nuestros invitados. Y me da la oportunidad también de alinearlo un poquito a la visión, a lo que estamos buscando responder a Dios como iglesia. Así que si me acompañan, vamos a orar por esto. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida del pastor Isaí, Señor, que este domingo vino y nos trajo una palabra, Señor, wow, súper necesaria, Señor, porque debemos de entender el peso que hay en nuestra vida a través de tu llamado, el compromiso, la responsabilidad. Y gracias, Señor, por su corazón humilde de compartirnos precisamente desde lo profundo de su ser, su propia experiencia como la plataforma en la que pudimos entender de verdad que a veces, Señor, fallar en ser inmovibles es fallar mucho más allá de un momento, sino de afectar la historia de alguien, Señor. Así que hoy, de nuevo, ayúdanos a poder regresar a ese pasaje, a esa historia, a los puntos importantes de ese mensaje, y permíteme a mí, Señor, poderles ayudar a mis hermanos a agregarle peso a todas aquellas verdades fundamentales que hemos escuchado. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, háblanos y danos a nosotros la fe para oír, para recibir y para responder a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les decía hace un momento que es una de esas palabras que yo agradezco que Dios nos las envíe como nos las envía. Es un empaque importante. Tengo la bendición y tengo la fortuna de estar trabajando con Isaí ya por casi cerca de 4 años. De manera cercana me refiero, él me dio la oportunidad y el privilegio de ser su pastor cobertura en estos últimos años. He podido ver su proceso, he podido estar cercano a él, a su esposa Vale, en sus batallas, en sus luchas por la iglesia, por el ministerio, por la búsqueda de un bebé que gracias a Dios el año pasado llegó, y llegó bellísimo. Pero también esta parte en la historia que nos hablaba Isaí al principio, no me queda ninguna duda que la inspiración de Dios vino a él justamente para poder no solamente el ser de nuevo afectado por una situación necesaria, que a veces necesitamos nosotros recordarnos lo que fuimos para poder abrazar, atesorar lo que ahora somos, que podemos tener la oportunidad de abrazar frescamente la gracia, el poder del evangelio en nuestras vidas, porque eso no lo podemos minimizar jamás. Una de las cosas que no me gustan de la gente religiosa es precisamente que llegan a sentirse a veces tan avanzados que empiezan a olvidarse de lo más maravilloso que es el amor de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras propias historias. Pero una de las cosas en las que hoy quiero retomar el mensaje de este recalentado es precisamente en esa sentencia, en su inicio. Isaí comenzó por mencionarnos su propia experiencia de vida y ministerio, y de esa mala temporada causada precisamente por una falta de comprensión del peso real que implica renunciar o minimizar los planes de Dios en nuestra vida. Me queda claro que fallar en permanecer firmes, en permanecer inmovibles, tiene graves consecuencias cuando Dios nos ha dado ya una influencia especial. Permanecer firmes es lo que refleja perfectamente el carácter de Dios, y no ser personas que logramos mantenernos firmes y sobre todo conscientes de la importancia de nuestras vidas y el impacto que tiene nuestro testimonio en la vida de otros, refleja justo lo contrario. Mantenernos firmes e inmovibles nos hace representar a Dios, nuestra fe, pero titubear, negarnos a resistir es exactamente lo opuesto. Y
Y bueno, me encantó porque también en el pasaje logré comprender que las condiciones del año que vamos a vivir, lo dijo él de una manera muy clara, van a depender totalmente de nuestra manera de permanecer firmes. Es decir, que las bendiciones que podamos vivir y disfrutar dependerán de nuestra capacidad de mantenernos realmente firmes. No podemos recibir todos los planes que Dios tiene para nosotros si nosotros estamos fluctuantes, si nosotros estamos inconstantes en lugar de mantenernos firmes. Y eso es lo que claramente Dios nos ha estado hablando en estas 2 pasadas semanas y nos hablará todo este año. Tú y yo somos llamados a ser inmovibles. Así que di eso conmigo: Dios nos quiere y nos necesita inmovibles. Este es lo primero que yo necesito que sea una columna que podamos recalentar. Es lo primero que quiero echarle al fueguito hoy día. Dios nos quiere y nos necesita inmovibles. Y la razón es porque no hay nada más serio que los planes de Dios para nosotros. Lo voy a decir otra vez. Considero que no hay nada más serio, considero que no hay nada más importante que los planes que Dios tiene. Desde la eternidad sí, pero en este tiempo, para este año, para nosotros, tú tienes que aprender ya, tomar la decisión, escúchame, de tomar totalmente en serio los planes de Dios en tu vida. Si algo nos enseñó el 2020, y perdónenme que vuelva a meterme en este terreno, pero es necesario que se los repita. Pero si algo nos enseñó a nosotros el 2020 es que nuestros planes no son tan importantes como los de Dios. Que Dios puede cancelar todos nuestros planes. El año pasado se cancelaron bodas, el año pasado se cancelaron celebraciones de aniversario, el año pasado se cancelaron vacaciones, se cancelaron eventos, se cancelaron ligas deportivas que tenían tantísimos años sin suspender una sola cosa. Se cancelaron restaurantes, se cancelaron muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el año pasado una de las cosas más importantes era Dios llamarnos a volver a tomar en serio lo que Él está haciendo, lo que Él ha hablado que iba a suceder. Porque, familia, no nos debe de sorprender que vengan pandemias, no nos debe de sorprender que siga habiendo toda esta incertidumbre cuando parte de la palabra profética para los últimos tiempos son estas. Pero los ignorábamos porque creíamos que no nos iba a pasar, porque creíamos que nosotros estábamos exentos. Y eso, yo hablo como generación, una generación arrogante, una generación, escucha esto, que peleaba la libertad en todos los sentidos, que se había acostumbrado al amor libre. Ahora ha sido humillada precisamente por el poder trágico y asesino de un beso, de un abrazo. Pero que Dios necesita regresarnos a sus planes. Y el problema de la humanidad históricamente, debo de decirlo así, ha sido precisamente su fluctuabilidad, ha sido su incapacidad de mantenerse firmes. Si tú lees la Biblia y el Antiguo Testamento, te darás cuenta que el pueblo de Israel, viendo tantas señales, viendo tantos prodigios, viendo tantas cosas extraordinarias, aún así le costaba trabajo seguir siendo fiel con Dios. Fíjense qué cosa tan increíble. Pero a las semanas de haber visto abrirse el mar y haber pasado con señales, prodigios y milagros, el pueblo volvió a abandonar a Dios, porque nos cuesta trabajo permanecer inmovibles en la voluntad de Dios. Siempre somos tentados a cambiar los planes de Dios por nuestros planes, lo que Dios está haciendo por lo que yo quiero hacer. Dudo mucho que no tengamos experiencias tristes junto o como lo que mencionaba Isaías, a causa de este tema, a causa de nuestros fallos, de nuestra vulnerabilidad. Dudo mucho que no tengamos algún testimonio, alguna historia de haber afectado a alguien por nuestro desliz, porque no fuimos inmovibles, como decía Isaías. No ser inmovibles trae dolor, familia. No ser inmovibles nos afecta no solamente a nosotros, sino a gente que nos ama, a gente que caminaba a nuestro alrededor. Isaí lo dijo de una manera muy clara, dijo: muchos se ahogaron por causa mía. Wow. Y es donde a veces nos hace falta pensar y entender
si el fruto que estamos trayendo en nuestra vida, escucha esto, está dándole honra a Dios, o el fruto que hemos traído a nuestra vida por nuestra manera de vivir ha apartado a otros de creer, de abrazar a Jesús, de correr hacia Él. Ahora, déjame entrar de lleno al mensaje y a sus puntos, a los puntos importantes a los que se me hace muy importante que regresemos. Pero quiero regresar al pasaje de Josué, capítulo 3, y ahora recalentarles un poquito el contexto, porque Isaí se enfocó obviamente en el verso 17, que voy a llegar ahí en un momento más, pero necesito ponerte el contexto para que podamos crecer un poquito en la bendición de lo que Isaí nos habló. Este es el pasaje, el capítulo 3 de Josué, es el momento de cruzar el Jordán. Escucha esto, porque necesitas meterlo al contexto histórico. Es el momento en que la generación que vio morir a todos sus antepasados en el desierto a causa de la dureza de su corazón, ahora bajo un nuevo liderazgo, el liderazgo de Josué, Dios los está a punto de meter finalmente 40 años después a la tierra que les había prometido, a la tierra que fluía leche y miel. No minimices eso en el lenguaje tradicional. Lo que quiero decirte es que habían pasado 40 años de carencias, de desierto. Habían pasado 40 años de una vida desértica totalmente. No eran esclavos ya, es cierto, pero tampoco estaban donde Dios los quería por causa de su incredulidad. Dios levanta en el capítulo 1 de Josué a Josué y le dice: hey, Moisés ya murió, ahora ustedes levántense porque el plan se va a cumplir. Lo que yo les había prometido está a punto de suceder. Así que lo que estamos viendo ahora, escucha esto conmigo, es el momento de dejar algo atrás. Momento de dejar un tiempo feo, una mala temporada, un desierto en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú batallando con situaciones, pero este pasaje que Dios nos habla nos viene a traer la importancia de entender que podemos dejar algo atrás y ir o transicionar hacia algo mejor. Era un río lo que los separaba. Era el Jordán. Y Dios le dice a Josué en el capítulo 1 varias ocasiones: levántate y cruza. Es momento de dejar la vida de siempre. Es momento de dejar la vida de lamento. Es momento de dejar la vida de carencias. Es momento de dejar incluso la vida de consecuencias de tu propia historia para cruzar a donde yo te quiero llevar. Pero le dice también en 3 ocasiones, capítulo 1, pero necesitarás ser esforzado y valiente. Porque para permanecer firmes necesitarás ser valiente y sacar fuerzas de lo sobrenatural para poder estar ahí. Así que ese es el contexto del pasaje que Isaí nos abrió. Había un río, un río que separaba la situación de estancamiento, de 40 años de vivir la misma vida, pero ahora sí poder transicionar a los planes de Dios. El Jordán, entonces, es importante entender que era un río fuerte, un río caudaloso. Escucha, un río que para cruzarlo tenía que suceder otro milagro, porque era un río caudaloso, era un río que arrastraba a la gente que se metía ahí. No era un río cómodo como para echarte en una balsita, ya sabes, y tratar de cruzarla ahí. No, por eso es que los había detenido. Escucha, eso es lo que había separado el lugar donde Dios los quería a ellos. Había un río fuerte que tenían que cruzar para poder avanzar. Lo que quiero que entiendas entonces antes de avanzar es que el siguiente paso para la continuidad de los planes de Dios, no del deseo de Josué ni del pueblo, sino la continuidad de los planes de Dios dependía de que ellos cruzaran ese río. En otras palabras, no solo es el deseo de nuestro de avanzar, sino nosotros necesitamos entender que es el deseo de Dios, el plan de Dios, que avancemos
Escucha, pero no para cambiarnos nuestra situación solamente, sino para continuar los planes que Él tiene para nosotros. Es decir, que si Dios va a hacer algo más con la iglesia, si Dios va a hacer algo más con su reino en el año 21, en el año 22 y de aquí en adelante, nos tiene que sacar de la situación que vivimos en el 2020, escucha, pero para sus planes, no para nuestros planes. Ellos no solamente, te lo voy a poner así, ellos no solamente querían dejar de ser esclavos, eso ya lo habían dejado de ser, habían salido de Egipto. Pero 40 años por no desear los planes de Dios se quedaron cortos. Y tuvieron que sufrir y tuvieron que padecer 40 años a causa de su insensatez. Espero estar siendo claro con esto. Y Dios quería continuar sus planes. Yo te voy a decir algo que es importante hoy. Si Dios hace algo extraordinario contigo y conmigo en el 2021, es porque sus planes tienen que continuar. Tú y yo tenemos que salir a hacer lo que Isaí nos predicó. Pero hay detalles previos a los que el pastor Isaí nos leyó, que en el capítulo yo quiero amplificar el volumen precisamente para beneficiarnos más. Así que déjame, le echo algo más al recalentado en esta hora. Verso 8 de Josué 3. Y la Nueva Traducción Viviente dice: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Isaí nos ayudó a entender que el arca del pacto era un receptáculo, ¿ok? Y que los sacerdotes eran aquellos que podían levantar este receptáculo. Y yo entiendo, y para resumir eso, lo que quiero decirles es que el arca del pacto representaba obviamente la presencia de Dios para ellos. Así que la orden era: no pueden cruzar ese río por ustedes mismos, sino los sacerdotes necesitan portar mi presencia delante para poderlo cruzar. Entonces dice otra vez el verso 8: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Dice: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, ustedes, los sacerdotes, den unos cuantos pasos dentro. Escucha esto: den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Vuelvo a lo que te decía que era este río. Este río era fuerte, era caudaloso, era una corriente que arrastraba. La orden que Dios les da es: los sacerdotes, antes de que cualquier otra persona pise el río y sea arrastrado, ustedes tienen que pisar primero, y la presencia de Dios tiene que pisar con ellos primero y detenerse allí. El río era un verdadero obstáculo, era un peligro impresionante, pero Dios da instrucciones. Verso 13, un poco más adelante, dice: los sacerdotes llevarán el arca del Señor. Dice: en cuanto sus pies toquen el agua, escucha el milagro, porque hay un milagro, familia. En cuanto sus pies toquen el agua, dice, la corriente de agua se detendrá río arriba. Y escucha, y el río se levantará como un muro. En otras palabras, ahí les va. Esto va a suceder, pero va a suceder solamente si lo hacen como yo se los pido, porque yo necesito primero otra vez hacer un milagro para que ustedes puedan cruzar. Ahora, quiero que notes algo que es muy importante en el pasaje y que es muy importante en el contexto histórico. Les iba a repetir un milagro que ellos no habían visto como generación, pero sus papás sí. Cuando Dios los sacó de Egipto, pasó exactamente lo mismo, familia. Dios abrió el mar para que ellos pudieran salir de Egipto, y luego cerró el mar para que todo el ejército egipcio muriera ahogado. Así que escucha lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es sacando a otra generación de nuevo a donde siempre los ha querido llevar, pero exactamente está afirmándoles por qué sus padres fallaron. No fue porque Dios no lo hiciera, sino era precisamente porque ellos habían fallado en permanecer, ¿qué creen? Firmes en Él. Ellos habían fracasado, no Dios. Así que Dios vuelve a darles una instrucción.
y vuelve a hacer exactamente el mismo milagro. A Moisés le dijo, pégale al agua, y el agua se abrió. A ellos les dijo, ustedes van a meter los pies y cuando estén ahí, entonces yo detendré el agua y se va a levantar como un muro. ¿Puedes imaginar la fuerza del agua como para que al momento en que Dios la detenga se levantara un muro? Un muro, dice la escritura. Ellos obedecieron lo que Dios y Josué les había dado. Ustedes deben permanecer firmes, inmovibles, para que Dios haga lo que quiere hacer. Y escucha, y los planes de Dios sean entonces sí disfrutados por todo el pueblo. Y ahí llegamos al verso 17 que nos habló Isaías el domingo. Si lo lees conmigo, verso 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, de Jehová, estuvieron en seco, firmes, inmovibles en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. En otras palabras, ellos, por permanecer inmovibles, escucha esto, el tiempo necesario en el lugar indicado, obedeciendo firmes una instrucción, creyendo y perseverando, fueron puentes de transición. Y así es como hoy quiero llamarle a este recalentado: inmovibles, puentes de transición. ¿Qué es lo que finalmente Isaías nos compartió? Nos compartió que permanecer inmovibles provoca que nosotros podamos llevar a personas a salir de una situación y cruzar hacia el otro lado. Digan conmigo: puentes de transición. Dios quiere que tú y yo seamos puentes de transición, pero no sucede a menos que estemos inmovibles. Para que podamos sacar de una situación de desierto, de una situación de estancamiento, de una situación de tragedia, de las consecuencias en la vida de personas, y nosotros poder ser la bendición de detener eso que los arrastra, eso que los separa de la bendición de Dios, no sucede a menos que tú y yo estemos inmovibles. Somos inmovibles, seremos puentes de transición, puentes de transición de una temporada mala a otra mucho mejor, de un 2020 de miedo a un 2021 de planes y de promesas de Dios. Si alguien lo cree, celébralo conmigo. Pero el requisito sigue siendo uno: permanecer inmovibles. Solo Dios, escucha esto, puede usar como puentes a los que obedecen inmovibles. ¿Por qué a veces Dios no puede hacer lo que quiere hacer? Siempre habrá un hombre titubeante, siempre habrá una iglesia que no se atreve a mantenerse en la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios a veces no puede sacar una situación como esta? Es porque todavía no se levanta alguien a ser total y absolutamente firme, inmovible en su voluntad. Puentes de transición, es lo que yo escuchaba al Espíritu Santo escuchando la predicación de Isaías. Un inmovible se convierte en un puente, en alguien que puede provocar que otros pasen al otro nivel, decía Isaías, que podamos pasar de una situación triste, trágica, a un lugar de bendición. Puentes, es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, pero no sucede por decreto, sucede hasta que tú y yo somos inmovibles. Y podremos pararnos en medio de lo que está arrastrando a esta generación, firmes, y Dios hará el milagro de detener esas cosas. Así que al final de este mensaje quiero resaltar las cosas que yo encuentro en la historia, en el mensaje de Isaías, con las que nosotros podemos ser esos puentes, que necesitamos como requisitos para lograr ser esos
puentes. Así que si lees de nuevo conmigo el verso 13, escucha lo que dice. Dice, los sacerdotes, ¿los quiénes? Los sacerdotes llevarán el arca al Señor. Verso 17, que es el que Isaías nos predicó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Número uno, lo primero que yo quiero enseñarte, que para que tú puedas convertirte en un puente de transición, es que necesitas ser un sacerdote. Necesitas ser un sacerdote. Alguien escriba ahí en la línea, necesito ser un sacerdote. Porque solo los sacerdotes son los que pueden pisar primero. El pasaje lo deja claro. Dios le tuvo que hablar a Josué y no les dijo, levántense y crucen. Les dijo, los sacerdotes van primero. Y ellos necesitan pisar primero. Los sacerdotes son los primeros que deben notarse, que están llamados a detener lo que está arrastrando a los demás. Un sacerdote, quiero definírtelo de la siguiente manera, pero un sacerdote no solamente es alguien espiritual, sino es alguien bíblicamente apartado, separado, escucha, para trabajar las cosas de Dios. Escúchame, no es una persona que cree, no es una persona voluntaria, es una persona que ha decidido trabajar los planes de Dios en su vida. Es decir, un sacerdote en el Antiguo Testamento estaba totalmente apartado y se ocupaba de trabajar las cosas de Dios. Ellos son los que tenían el llamado y la posibilidad, precisamente porque trabajaban para las cosas de Dios. Eran los únicos que podían cargar el arca, por ejemplo. Hay pasajes en la historia y no voy a profundizar mucho en esto, porque mi punto es ayudarte a entender que tú necesitas decidirte ya en este 2021 a trabajar las cosas de Dios, a trabajar sus planes. No solamente que te sientas bien porque ya te reconciliaste con Dios, no solamente que te sientas bien porque aceptaste a Jesús en tu corazón. Si Dios te está sacando del 2020 es para que el 2021 te ocupes ya de sus planes, de la continuidad de sus planes. Pero en el Antiguo Testamento, escucha, nadie podía ni siquiera tocar el arca del pacto. Y se los digo otra vez, porque se supone que el arca del pacto contenía la presencia de Dios. Así que si alguien no santo, alguien no apartado, alguien que no fuera un sacerdote, tomaba el arca, caía muerto, fulminado. Así que por eso es que Dios le instruye primero a los sacerdotes a que ellos tomen el arca, pero vayan primero al agua. Necesitaban ellos ser eso. Tú quieres ser, escucha, lo voy a decir otra vez, pero si tú quieres ser un puente de transición, que tú seas el puente por el que otros crucen al otro lado de su situación, necesitas decidirte ya a ser un sacerdote. Un sacerdote. El Evangelio nos convirtió a nosotros en eso también. El apóstol Pedro escribe que somos linaje escogido, real sacerdocio. Es parte de lo que Dios, lo que Jesús nos dio como identidad, como estatus. No solamente es un versículo en la Biblia, es identidad para cualquiera que ha recibido a Jesús como Señor. No solamente como Salvador, como Señor. Y entiende que ahora sus planes son nuestros planes, sus metas son nuestras metas. Así que cuando Pedro logra captar eso y lo escribe en esa carta, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios, dice para proclamar, anunciar las virtudes de aquel. Ese es el ministerio sacerdotal, trabajar para los planes de Dios, trabajar para las cosas de Dios. Así que si quieres ser un puente de transición, familia, necesitas ser un sacerdote. Necesitas convertirte ya en un sacerdote. Por eso es que muchos perdemos el privilegio del llamado que tenemos. Nunca vemos las cosas que otros viven, y la razón es porque nunca nos decidimos a poner los planes de Dios por encima de nuestros planes. Los sacerdotes ministran a la gente.
Los sacerdotes por diseño cargan la presencia de Dios, pero para dársela a alguien más. Se encargan, decía Isaí, de levantar sus corazones y asegurarse que sus corazones conocen a Dios, crecen en Dios, se enamoran de Dios, experimentan a Dios en sus vidas. La función sacerdotal entonces tiene que ver con servir, con ministrar a otros. Los sacerdotes cargamos su presencia, cargamos su pacto, cargamos su evangelio, cargamos sus promesas, pero para darlas a alguien más. Y este es el requisito número 1 para hacer un puente de transición. Isaí dijo algo poderoso, algo que quiero que vuelvas a escuchar. Pero Isaí dijo lo siguiente: no podemos pretender, dijo Isaí, no podemos pretender pasar al otro lado sin la presencia de Dios. Es imposible. Pero también dijo algo todavía más cañón. Dijo: una persona vacía de la presencia de Dios no le aporta valor a nadie. ¿Cómo podemos ser sacerdotes que funcionemos como un puente de transición sin la presencia de Dios? ¿A dónde los vamos a guiar? ¿A dónde los vamos a llevar? Si la presencia de Dios es la que detiene el agua, si la presencia de Dios es lo que hace que un plan se detenga y transicione a un plan mejor. Solamente la presencia de Dios. No hay liturgia, no hay doctrina, no hay modelo de iglesia, no hay absolutamente nada que haga que un desierto termine y vayamos al otro lado. Es la presencia de Dios. Escucha el verso 8 de Josué, porque voy a transicionar a algo más que necesitas ser para poder convertirte en un puente. Josué 3 verso 8, dales la siguiente orden a los sacerdotes. Digan conmigo: orden a los sacerdotes. Dice que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro y deténganse ahí. Quiero que notes que hay una orden, hay una instrucción clara y un resultado de eso. Lo segundo que necesitas ser para poder convertirte en un puente es que necesitas ser obediente. No solamente necesitas ser un sacerdote, ocuparte, trabajar para los planes de Dios, sino obedecer. No puedes, escucha, el agua no se iba a detener a menos de que ellos permanecieran firmes. No se detuvo el agua porque ellos eran sacerdotes, se detuvo el agua porque ellos fueron sacerdotes obedientes. Porque hay en la historia del pueblo de Israel sacerdotes desobedientes que lo único que trajeron fue tragedia y deshonra. Pero los obedientes traen la presencia de Dios, la agenda de Dios. Otra vez lo digo, la continuidad de los planes de Dios. Así que la clave del evento no solamente fue la voluntad de Dios de llevar a toda esa generación a la tierra que les había prometido. La clave del evento era la obediencia de ellos. En otras palabras, vuelva a leer conmigo el verso 17. El verso 17 vuelve a decir, dice: más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, pero escucha, firmes. Di conmigo: obedientes. O sea, firmes, no nada más se pararon ahí, estoicos, firmes en lo que Dios les encargó: pisar y quedarse. Esa fue su firmeza, obediencia. Dice hasta, subrayen eso en su Biblia, hasta, porque la obediencia no solamente es cuando empieza, la obediencia es hasta que se termina lo que Dios te pidió que hicieras. Muchos de nosotros somos súper obedientes para empezar algo, pero somos increíblemente desobedientes para suspenderlo. Y quiero que te preguntes algo que Isaí hizo en su mensaje. Isaí dijo: imagínate si estos hubieran sido titubeantes, imagínate si esos sacerdotes hubieran dicho: no, yo ya me cansé y apenas van 250,000 y todavía faltan 800,000 por cruzar, ya estoy harto, me voy. Ay no, otra hora, otro culto, otro servicio. Ay no,
yo es mucho servir al Señor. ¿Sabes qué? No sirves para ser un puente de transición. Si siempre estás diciéndole a Dios, ay no, mucho trabajo, me tengo que levantar temprano, ay no. Estos se quedaron firmes, inmovibles, hasta que todos pasaron, y no eran pocos. Les llevó horas. Un puente de transición es obediente. No solamente es un sacerdote, es un sacerdote obediente. Obediente. De hecho, creo que es la característica del libro de Josué, la escuela de Dios a un pueblo desobediente en el pasado, aprendiendo a ser obediente ahora. Porque incluso después de esto les manda la conquista de Jericó. ¿Y qué les pidió? Caminen, solamente rodeen eso. Y tenían que ser obedientes para que los muros cayeran. 7 días sin hablar, compa. Sin hablar. Y todo el capítulo de Josué lo vas a encontrar con órdenes que parecen absurdas, pero que de ellas depende que Dios haga lo que quiere hacer. Si ellos no hubieran hecho tal y como se los ordenó, aunque fuera la voluntad de Dios llevarlos a la tierra de la promesa, hubieran vuelto a fracasar. Pero ellos lo hicieron, por eso permanecieron inmovibles. Así que necesitas ser un sacerdote y necesitas ser obediente. Lo tercero que quiero que entiendas que necesitas para ser un pueblo, un puente de transición, es que necesitas amar a los demás. Es lo tercero que encuentro en este pasaje. Necesitas amar a los demás. La decisión y el compromiso de ser inmovible, dijo Isaí en su mensaje, es por amor a los demás. Isaí dice que cuánto le costó, cuánto lloró, cuánto dolor le causó el darse cuenta que muchos se ahogaron por su cobardía. Y usó esa palabra literalmente, dijo: fui un cobarde, cuando soltó lo que Dios le encargó. Tú y yo somos cobardes, tú y yo matamos gente, le quitamos futuro, les dejamos en su misma historia, les dejamos sus mismas cadenas, les dejamos su mismo dolor, cuando tú y yo somos incapaces de permanecer inmovibles para que crucen al otro lado. Pero cuando amamos a los demás, entonces, aunque no nos guste lo que Dios nos está pidiendo, lo hacemos por amor a otros. La fortaleza de un puente de transición es siempre pensar que alguien, si yo me quedo firme, alguien puede conocer la eternidad feliz. Pero si yo fallo, si yo no vengo, si yo no estoy, si yo me callo, si yo me rajo, alguien también puede morirse sin Jesús. Y necesitamos ya meternos eso en el ADN de nuestra fe. Cada que tú te conectas y compartes la transmisión, créelo o no, alguien puede pasar a la eternidad con Jesús. Y cada que tú dices: ay no, mi muro es para otra cosa, entonces puedes dejar gente fuera. Aunque tú no lo creas. Imagínate predicar, imagínate hablar, imagínate vivir firmes ahí. Lo hacemos por amor a la gente. Escucha, los inmovibles aman porque permanecen donde Dios les pidió, aunque ellos estén cansados, aunque ellos traigan cargando algo por mucho tiempo. Escucha, lo hacen para que todos pasen. De ellos depende que todos pasen. Cuarto y último, familia, y con esto quiero concluir. Un puente de transición necesita entender que somos la guía y que somos la referencia de los demás en este tiempo. ¿Cómo tú entras al 2021? Escucha, es el testimonio que le estás dando a la gente de qué esperar. Y Isaí nos ayudó a entender que nosotros, al permanecer firmes, estamos guiando a la gente a un lugar seguro. Escucha,
Si la gente nos ve a nosotros un día estar, un día no estar, un día ser fieles, un día no serlo, un día estar firmes, un día no estarlo, ¿qué esperanza le estás dando a la gente? ¿A dónde los llevarás? Pero si tú estás firme y entras al 2021 diciendo: este año Dios va a hacer cosas extraordinarias, porque si yo soy fiel con Él, si yo soy firme con Él, si yo soy obediente con Él, si yo me ocupo de sus planes, otros van a pasar de un 2020 terrible a un 2020 maravilloso si se encuentran con Jesús. Las personas necesitan a los inmovibles, dijo Isaí, los necesitan. Porque un inmovible muestra el camino. Un inmovible guía. Un inmovible le está diciendo a la gente: vale la pena. Vale la pena aguantar lo que tengamos que aguantar, porque Dios va a glorificarse con él. Los inmovibles permanecen así, mostrando el camino hasta que todos pasen a donde Dios los quiere llevar. Familia, la iglesia tiene el llamado en el mundo de ser el faro que guíe al enorme Titanic que es el mundo. Y quiero usar esa analogía porque el Titanic representó en su momento la arrogancia de sus dueños, de sus creadores, de decir: somos más grandes que esto, ni Dios lo hunde. Y así está el mundo en nuestro tiempo, creyendo que no necesita de Dios. La iglesia es el faro que va a hacer que este Titanic, que está destinado a ahogarse, pueda encontrar una salida. Vuelvo a insistir que si algo debe habernos enseñado el 2020 es que la vida no es segura sin Dios. Que un instante, familia, se puede ir todo. Hay gente que hoy día todavía llora sus negocios y sus empresas que tenían un futuro extraordinario, y una pandemia vino a arruinarles financieramente sus negocios. Tenemos que entender que solo la iglesia sigue siendo la guía en este mundo. La iglesia sigue teniendo la luz encendida si somos inmovibles. Tenemos que entender que por eso necesitamos permanecer firmes hasta que todos pasen. Una iglesia inmovible tiene como meta llevar a todos a donde Dios los quiere bendecir. Así que no se trata si la iglesia se abre para tener nuestros cultos y estar juntos los hermanos en armonía. No se trata de presionar al gobierno: se abren los antros, se abren acá, ¿por qué la iglesia no? Si no tienes visión de iglesia, ¿para qué la abres? Si no estás dispuesto a permanecer firme para que todos pasen a donde Dios los quiere llevar, ¿de qué caso tiene? Una iglesia inmovible, escucha, está ahí para llevar a otros del desierto a la tierra de las promesas. Ser inmovible, familia, es una labor, dijo Isaí, me encantó, del tamaño de un hijo de Dios. Ser inmovible es una labor solamente, dijo, del tamaño de un hijo de Dios. Pero ser un hijo de Dios, decirse un hijo de Dios, hablar de ser un hijo de Dios, solamente se dignifica cuando somos firmes, inmovibles. Cuando somos sacerdotes obedientes, que amamos a la gente y que todo lo que hacemos lo hacemos para que otros puedan cruzar, abandonar su desierto, salir de su triste situación y encontrarse con las promesas de Dios, que no son bendiciones solamente. Es el evangelio, es la cruz, es todo eso. Por eso es que tú y yo no podemos tambalear. Iglesia, yo te invito a que vuelvas a escuchar el mensaje y vuelvas a comprender que hay consecuencias de nuestra prórroga. Si nosotros seguimos postergando cosas
personalmente seguiremos fallándole a Dios y seguirá habiendo gente que por COVID, por cáncer, por el crimen, por el hambre, por lo que sea, se muere sin Jesús. Gracias a Dios. Y termino con esto porque Isaí lo hizo de una manera muy reflexiva. Pero Isaí dijo: gracias a Dios por los inmovibles a los que le debemos nosotros estar aquí. Tú y yo somos fruto de alguien que se la partió por Jesús. Por eso alguien nos habló el Evangelio. Por eso la Biblia llegó hasta donde tenía que llegar. Por eso el mensaje llegó, porque alguien fue inmovible. A lo mejor a ti te rescató el Señor de una situación terrible. Alguien fue inmovible para llegar por ti hasta allá. Hay testimonios gloriosos. Gracias a Dios por la gente que en este tiempo se ha parado inmovible. Wow. Yo creo que este 2021 Dios nos quiere inmovible porque también nos quiere funcionando como puentes de transición. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, yo quiero agradecerte por ese amor con el que tu palabra siempre encuentra la manera, Señor, de incomodarnos, de inquietarnos, de llevarnos, Señor, a un nivel diferente. Por eso yo no quiero, Señor, que esté recalentado de un mensaje tan importante como el de este domingo anterior pasara de largo, Señor, sin agregarle unos escalones más, Señor, de claridad a algo que es tan vital y que es tan urgente que abracemos ya, sin queja, sin minimizar nuestra posición como iglesia, como hijos, como parte del cuerpo. Así que, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, síguenos inquietando, síguenos llevando, Señor, a algo más extraordinario. Y quita nuestro peso de ofensa y déjanos ver cómo te ofendemos a ti cuando retrasamos cosas y cuando las postergamos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos así. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Una vez más moriste por mis fracasos. Así es, Señor. Llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Puedo hacer, díselo. ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma
Así es, Señor, aquí estamos. Y lo decimos en serio, Señor. No como un altar, Señor, obligado, sino como una necesidad de nuestro corazón de responder. Vemos la gravedad, Señor, de no hacerlo. Vemos la gravedad, Señor, de seguir eligiendo nuestros planes por encima de tus planes. Entendemos, Señor, que cuando buscamos primero tu reino, entonces todo lo demás viene. Pero eso es lo que nos hace falta, confiar y creer, Señor, que de verdad tú honras a los que te honran. Que de verdad, Señor, cuando nosotros nos alineamos a tu prioridad, entonces tú haces de nuestras vidas prioridad también. Ayúdanos a vivir así, ayúdanos a responder a tu palabra. Y gracias una vez más, Señor, por una palabra tan tremenda como la que Isaí nos trajo este domingo, Señor. Síguenos hablando. Yo quiero pedirte eso, Señor, síguenos hablando. Nosotros honramos su palabra y sé que cuando honramos su palabra, Señor, tú vas a seguir hablándonos fuerte y claro, porque amamos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia hermosa, gracias por haber estado conectados con nosotros hoy día. Vuelvo a insistirte, tenemos todavía tres invitados durante las próximas semanas. Yo quiero invitarte a que nos sigas apoyando con tus ofrendas, con tus diezmos. Sigue siendo fiel con eso. Ahí están apareciendo las cuentas que nos ayudan precisamente a seguir haciendo lo que hacemos, seguir buscando de verdad con todo nuestro corazón, ser voz de Dios, ser una palabra que pueda seguir ayudando a otros a cruzar el Jordán, el Jordán de sus circunstancias y de su situación. Familia, los esperamos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana, y el día de mañana y el día sábado en Fe Colectiva. Conéctate, vamos a orar juntos y vamos a escuchar más de Dios. Bendiciones a todos, les amamos, gracias.